Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Segunda de Reyes capítulo 4 y nuestro tema, ¿qué hacer en los momentos difíciles? Todos pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por problemas, dificultades. Es inevitable que alguno de nosotros tal vez lo hagamos. No importa si estamos con Dios o no, pero siempre nosotros vamos a tener esos problemas, esas dificultades. Siempre vamos a tener que pasar por alguna circunstancia que en determinado momento, tal vez como muchas veces lo hemos dicho, va a generar en nosotros tal vez tristeza, dolor, angustia, desespero, rabia, enojo, bueno, cualquier tipo de reacción dependiendo a esa situación. Pero lo importante es que nosotros podamos saber cómo actuar, qué hacer en esos momentos, ¿sí? Que no dejemos que esa rabia o esa tristeza nos invada, que esa rabia o esa tristeza tomen el control de nuestra vida. Como decimos, todos pasamos por situaciones difíciles. Veamos qué nos dice el versículo 1. La esposa de uno de los del grupo de profetas se acercó a Eliseo gritando: Mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis 2 hijos para que sean sus esclavos. Esta es la historia de una viuda que su esposo murió. Al morir deja algunas deudas y en pago de esas deudas, como ella no tenía cómo solventarlas, ¿qué sucede? Estas personas se quieren llevar a sus hijos. Para ella era un dolor muy fuerte, para ella era una situación muy difícil. Tal vez no tenía cómo sustentar, cómo solventar esa deuda y más encima, al no tener cómo hacerlo, querían llevarse a sus hijos. Entonces vemos que ese dolor era algo muy, muy fuerte. Tal vez no saber cómo responder, no tener de dónde, según ella, y tal vez el pensar que se podían llevar a sus hijos. Tal vez podemos ver que era un dolor muy fuerte que ella estaba viviendo, una situación muy difícil en la cual ella en ese momento estaba viviendo. Y igual que ella, nosotros también en nuestra vida pasamos por momentos así, tal vez con problemas familiares, con problemas económicos, problemas de salud, en fin, cualquier tipo de situación difícil. Y lo que Dios hoy quiere enseñarnos es qué hacer en esos momentos difíciles, cómo poder reaccionar a esos momentos difíciles, ya que como decíamos, todos pasamos por un momento así, todos inevitablemente vamos a tener que pasar por circunstancias. Recordemos que Jesucristo, Él nos advirtió, Él nos dijo que mientras estemos en este mundo vamos a tener que pasar por dificultades, por problemas, todos, seamos del pueblo de Cristo o no, pero todos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando estamos sin Cristo, esas emociones toman el control de nuestra vida. Nos desesperamos, nos roban la paz, la tranquilidad. Tal vez nos desquitamos con la persona que menos tiene la culpa. Nos dedicamos a buscar culpables. Eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida. Tal vez buscamos soluciones que en vez de generarnos esas soluciones, antes por el contrario, tal vez nos envuelven más en situaciones difíciles. ¿Cuál es la diferencia cuando estamos con Cristo? Primeramente recibimos paz, tranquilidad, recibimos eh, esa paz que nosotros tal vez y que muchos no entienden, por eso dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez sabemos cómo actuar, tenemos la sabiduría, por eso es importante que nosotros siempre busquemos ayuda, en especial la de Dios. Veamos que nos dice el versículo 1, la parte A. La esposa de uno de los grupos de profetas se acercó a Eliseo gritando: Mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar esa ayuda y en especial, como decíamos, la de Dios. Porque como decíamos anteriormente, Dios es quien nos da paz, nos da tranquilidad. Él es el que
nos da esa sabiduría para poder hacer las cosas adecuadamente, porque en ese afán tal vez de hacer algo bien, de tal vez salir de esa situación, lo primero que hacemos es buscar ayuda humana. ¿Qué hacemos? Si es situación económica, vamos a prestamistas, recurrimos a los bancos y tal vez sin tener cómo después solventar esa deuda, sin tener tal vez cómo pagarla. Y lo que decimos también en ocasiones, para tapar ese huequito vamos y abrimos dos y después así, para tapar ese otro, vamos de deuda en deuda y al final muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Pierden sus bienes, a veces la desesperación de saber que no van a poder solventar esa deuda, cómo pagar. ¿Qué es lo que hacen? La desesperación a muchos los lleva a quitarse la vida, porque piensan que esa es la solución, porque piensan que esa es la única manera de cortar con todos sus problemas. Entonces vemos que el buscar de Dios es la mejor opción que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque como decimos, Él es el que nos va a dar la sabiduría, las herramientas para poder hacer las cosas bien, porque de lo contrario la desesperación no nos va a dejar ver soluciones. Por eso es importante que ante ese problema, que ante esa dificultad, nosotros podamos tranquilizarnos, buscar primeramente la presencia de Dios, que es lo que hacen muchos cuando tal vez están enfermos. Tal vez, ¿qué es lo que sucede? Por más exámenes que se hacen, por más que recurren al médico, a veces no dan con esa enfermedad o a veces su tratamiento es un poco demorado y no falta la persona que le dicen, yo estaba así o fulanito estaba así. Él se fue donde tal médico, donde tal curandero, le hicieron esto, le hicieron aquello y ahora mire cómo está bien. Y ahora está perfectamente, mejor que antes todavía y dejamos tal vez que esas personas nos arrastren y hacemos lo que a Dios le desagrada. Terminamos haciendo cosas que tal vez no son correctas. Entonces vemos que esa desesperación nos lleva a actuar de una manera errada, de una manera equivocada. Por eso, siempre busquemos la ayuda de Dios. Hay problemas familiares. Bueno, orémosle a Dios, busquemos la ayuda de personas temerosas de Dios como lo hizo esta mujer. ¿Ella dónde fue? Fue a buscar a Eliseo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que servía a Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Primero, buscar la ayuda de Dios para que Él nos dirija, para que nosotros podamos ir a buscar a la persona adecuada. En este caso, como pueblo de Dios, tal vez buscar la ayuda de nuestros pastores, de nuestras autoridades, de algún hermano que sea temeroso de Dios, que de verdad siga a Dios fielmente. Pero a veces lo que hacemos es recurrir al vecino, a la vecina, contarle nuestros problemas, a una persona que tal vez no sabe ni cómo resolverlos de ella. Tal vez una persona que es muy conflictiva, que tal vez su hogar ya está hecho pedazos, que no ha sabido cómo solucionarlo. Y pretendemos que esa persona nos ayude a nosotros, pretendemos que esa persona nos ayude a arreglar nuestros problemas, ya sea tal vez con nuestros hijos, con nuestra pareja, en fin, dependiendo del problema que tengamos. Entonces vemos que a veces tomamos caminos equivocados, vemos que a veces tomamos decisiones equivocadas o buscamos soluciones que en realidad no van a ser para bien. Entonces, qué bueno que nosotros siempre busquemos la presencia de Dios, que siempre busquemos estar empapados de Dios, que cada vez busquemos más y más de Él, busquemos primeramente su ayuda. Esa es la única manera que nosotros vamos a tener para poder salir adelante, para poder mirar. También es importante que miremos qué es lo que tenemos. Mira qué es lo que tienes. Veamos en el versículo 2. Eliseo le contestó, ¿cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? La mujer dijo, no tengo nada, solo tengo un frasco de oliva. El hombre de Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ella respondió, no tengo nada. En otras versiones dice, no, mi señor, esta tu sierva no tiene nada. A veces somos así. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, habilidades para que nosotros podamos salir adelante,
para que nosotros podamos ponerlos por obra. Pero ¿qué es lo que decimos? No tengo nada. Somos igual que esta mujer. Esos talentos, esos dones, lamentablemente, tanto en lo secular como en lo espiritual, tal vez los hemos dejado ahí, enterrados, los hemos dejado ahí, que se duerman. Qué bueno que nosotros podamos cada día poder ponerlos por obra, utilizar esos dones, esos talentos, esas habilidades que tenemos, que Dios nos ha dado. Pero simplemente muchas personas lo que se dedican es a quejarse. En esos momentos difíciles, en vez de, bueno, decir, ¿qué tengo en mi casa? Algo debo de tener. Esta mujer tenía un poco de aceite, solo un frasco de aceite, que con ese aceite ella podía hacer mucho y de hecho lo hizo. Nosotros, ¿qué podemos tener en nuestra casa? Algo debemos hacer como para empezar, como a generar algo, a producir algo, así sea un poco de harina, hacer unas empanadas o bueno, unas arepas, no sé. Algo debe de haber en nuestra casa, tanto en nuestra casa como en nosotros. Y eso es lo que debemos hacer. Pero más miramos nuestras carencias que lo que podemos hacer. Todos podemos hacer algo, todos somos importantes y todos podemos hacer las cosas. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo personas capaces, simplemente que a veces nos limitamos, simplemente quedamos ahí, como la viuda, no tengo nada. Y como decíamos, hay personas que se dedican solamente a generar lástima. Van donde la familia, donde los amigos, y lo único que hacen es quejarse. No tengo nada, me pasa esto, estoy enferma, no sé qué hacer, tengo problemas, y solamente se dedican a quejarse, a lamentarse, y así hacer que las demás personas simplemente les colaboren. Ellos no trabajan, ellos lo único que hacen es generar lástima y porque saben que de esa manera ellos van a obtener algo, van a obtener dinero, incluso tal vez hasta un trabajo que tal vez no saben responder adecuadamente. Entonces miramos que la forma correcta de salir adelante en esos momentos difíciles no es quejándose, no es lamentándose, incluso no es echándole la culpa a Dios, porque a veces es lo que hacemos. ¿Por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué si yo diezmo? ¿Pero por qué si yo soy fiel a Él? ¿Por qué? No se trata de que diezmes, no se trata de que seas fiel, no se trata de que te congregues. Como le decíamos anteriormente, seamos del pueblo de Dios o no lo seamos, vamos a tener que pasar por problemas, por dificultades. Por eso Jesucristo nos dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por esas aguas, yo estaré contigo. Él no está diciendo, si de pronto llega a pasar, si de pronto tienes algún problema, yo voy a estar ahí, no te preocupes. Si por si acaso en algún momento tienes problemas en tu casa, no te aflijas, yo estaré contigo. No, Él nos dice cuando pases. Y cuando nos dice cuando pases es porque Él sabe que todos irremediablemente vamos a pasar por un momento difícil. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que seamos valientes, que seamos fuertes, que así como Jesucristo venció, nosotros también podemos. Si nosotros creemos en el poder de Dios, vamos a hacerlo. Pero ¿qué es lo que a veces nos impide el poder eh, salir adelante? Nuestros miedos, nuestros temores. Hay que dejar un poquito ese miedo, esa vergüenza, que a veces esos complejos, que a veces son más fuertes que tal vez el querer salir adelante, el querer salir de esa situación. Miremos qué nos dice el versículo 3. Entonces Eliseo dijo, ve y habla con tus vecinos y pídeles prestado todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedan. ¿Qué es lo que le dijo? Ve y pide a todos tus vecinos frascos, que te presten esos frascos vacíos. ¿Qué es lo que tenía que hacer ella? Tal vez dejar la vergüenza, el miedo, tal vez muchos me imagino que se le iban a burlar, otros tal vez le iban a decir no, ¿para qué? Bueno, una serie de cosas. Pero ella tenía que dejar ese miedo, esa vergüenza y empezar a hacer las cosas, ser obediente. Pero eso es lo que a nosotros nos cuesta. Muchos tal vez nos da pena
salir a vender. Hay muchas personas que no les importa y que en esos momentos difíciles, lo que digo, tal vez han empezado a vender, a tener ventas de alguna cosa, han salido a vender así sea café con alguna empanada y eso ha hecho que puedan salir adelante, que puedan solventar esas deudas, esa crisis económica que tal vez están viviendo. ¿Cuántas de esas personas han salido adelante con esos pequeños emprendimientos? Pero hay muchos que tal vez no les gusta porque les da miedo, porque les da vergüenza, tal vez andar ofreciendo algún producto, porque tal vez tienen miedo incluso de que las cosas no les vaya a salir bien. Se empiezan a predisponer antes. Pero si no me va bien, pero si no me compran, y si me queda feo, y si me queda mal, empezamos a, a, a declarar incluso que no nos va a ir bien. Empezamos a atarnos nosotros mismos. Y Dios lo que quiere es que nosotros salgamos adelante. Dios lo que busca también es que nosotros cambiemos esa forma de pensar que a veces tenemos. No creemos en nosotros mismos y debemos de aprender a hacerlo, a creer en que las cosas van a mejorar, en que soy capaz de salir adelante, aunque tal vez incluso haya muchas personas que no crean en mí, que no me apoyen, que tal vez digan, no, eso no va a ser bueno, no te va a quedar bien. Así haya personas que tal vez no nos estén apoyando, pero nosotros apoyémonos siempre en Dios, creamos siempre en Él, busquemos la ayuda de Dios y como decíamos, que Él nos dirija hacia las personas correctas para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, para que nos aconsejen adecuadamente. Pero dejemos a un lado ese miedo, esa vergüenza, porque incluso a veces tenemos vergüenza de contarle nuestra situación a veces a nuestra familia o incluso en la iglesia, contarle a los hermanos, a los pastores, qué es lo que está pasando, porque nos da miedo, porque nos da vergüenza. Y eso es lo que tenemos que hacer. El primer paso es empezar a hablar, a buscar ayuda. Después, bueno, ya nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer, que cómo podemos eh, solventar esa necesidad, salir de ese problema. También dejemos esa vergüenza y actuemos. Lo que decíamos, Dios nos ha dado dones, talentos, pero ¿qué es lo que hacemos? Los dejamos ahí, los escondemos por el miedo al que dirán, el que tal vez nos vean vendiendo alguna cosa. ¿Cuántas personas no les da pena salir a vender verduras, frutas, lo que decíamos, café con algún otro alimento? No tienen vergüenza. Y eso es lo que ha hecho que esas personas puedan salir adelante. Pero muchas simplemente se han quedado lamentándose de su suerte, lamentándose de su situación por miedo, por vergüenza, porque tal vez no quieren que las vean así, porque incluso, ¿qué es lo que dicen? Ay, no, qué vergüenza que digan, que dirán que yo estoy mal, qué vergüenza que me vean mal, y prefieren estar sumisas ante ese problema, ante esa dificultad. Entonces es importante que nosotros dejemos el miedo, la vergüenza, que dejemos atrás esos complejos para poder salir adelante. Otra cosa importante, involucrar a nuestra familia. Veamos qué nos dicen los versículos 4 y 5. Entra a tu casa, cierra la puerta, que estés solo tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío uno tras otro. Ella salió de hablar con Eliseo, entró a su casa y cerró la puerta con solo ella y sus hijos. Sus dos hijos le llevaban los frascos y ella los llenaba. ¿Qué es lo que hizo? Involucró a su familia. Eliseo le dijo, cierra la puerta, quédate adentro con tus hijos, solo con tus dos hijos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, involucrar también a nuestra familia. Si yo estoy mal, también mi familia va a estar mal. Pero si yo estoy bien, si yo salgo adelante, si yo soy una persona bendecida, también los míos van a ser bendecidos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Involucrar. Se supone que somos un equipo. Debemos trabajar entonces en equipo. Como dicen, o todos en la cama o todos en el suelo. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Excluimos a nuestra familia, excluimos incluso a nuestros hijos de
de ayudarnos, de poder trabajar conjuntamente y salir adelante. Como familia, si todos nos ponemos de acuerdo, si bueno, decimos, estamos pasando un momento difícil, una situación tal vez muy compleja, muy complicada, pero he pensado esto, ¿qué opinan? ¿Qué están de acuerdo o qué podemos hacer? Denme ideas. Bueno, después de eso, después de sentarse, de ponerse de acuerdo, debemos decir, bueno, entonces el uno va a hacer esto, el otro va a hacer esto, vamos a hacer tal cosa. Y eso es trabajar en equipo, involucrar también a nuestra familia, hacerles ver que todos también podemos salir adelante juntos y que en ese momento difícil, más que quejarnos, más que lamentarnos, más que ir a buscar ayudas erróneas, nosotros mismos podemos salir adelante con la ayuda de Dios. Y eso hace que valores más las cosas, incluso que tus hijos valoren lo que hoy en día tienen. Porque ¿qué es lo que hacen a veces muchos papás? Para darles todo gusto a sus hijos tienen que matarse trabajando, tal vez, bueno, pasar, hacer sacrificios, mejor dicho, por tener a sus hijos bien, pero sus hijos nunca se han dado cuenta del sacrificio que han hecho sus padres porque tal vez estén en un buen colegio, porque tal vez en este momento estén en una buena universidad, a pesar de la crisis económica que puedan tener, y por eso es que muchos no valoran eso, que tal vez el par de zapatos, la ropa que tengas, le ha costado a tus padres, le ha costado, ha tenido que sacrificarse, tal vez incluso sacrificarse ellos mismos, dejar de ellos eh, comprarse algo con tal de darle a sus hijos. Pero si nosotros no los involucramos, si nosotros no les enseñamos a hacer las cosas, lastimosamente ellos nunca lo van a valorar, ellos nunca van a poder incluso salir adelante. Debemos empezar a formar a nuestros hijos y tengamos en cuenta algo, que cuando Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, no es porque Él sea malo, no es porque tal vez nos esté castigando. Lo que pasa es que Dios nos está formando. A través de los problemas, a través de las dificultades, Dios nos entrena, Dios nos capacita, Dios nos hace mejores personas, porque a veces somos arrogantes, porque a veces no sabemos valorar lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A través de estas cosas, a través de estas situaciones, Dios nos forma, forma nuestro carácter, moldea nuestro carácter, hace que nosotros seamos diferentes, nuevas personas, incluso a través de estos problemas, de estas dificultades. ¿Qué es lo que hace Dios? Mostrar su poder para que nosotros podamos saber quién es ese Dios maravilloso del que tanto a veces hablamos o del que tanto nosotros hemos escuchado. Entonces miramos que las dificultades, que los problemas no son algo malo en nuestra vida, como a veces nosotros los queremos ver o los hemos visto. Antes, por el contrario, los problemas nos forman, los problemas nos ayudan a ser mejores personas. Pero ¿por qué lo hemos entendido ahora? Porque estamos con Dios, porque estamos con Cristo. Eso hace que nosotros podamos entender la razón de esos problemas. Cada cosa que sucede en nuestra vida tiene una razón de ser, tiene un propósito. No es simplemente porque sí, como decíamos, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios te esté castigando, no es porque Dios se haya olvidado de ti, simplemente que detrás de cada problema hay una enseñanza, hay un propósito. Tal vez acercarnos a Dios, tal vez creemos que ya solos podemos avanzar, que ya no necesitamos la ayuda de Dios, tal vez creemos que somos las personas más bendecidas y que incluso ya no necesitamos de Él. Entonces, a través de esos problemas, ¿qué es lo que hace Dios? Hacernos entender que debemos seguir a Él, que debemos seguir buscando de su presencia, que no debemos alejarnos, porque alejados de Dios no somos nada. Entonces, hay muchos propósitos, hay muchas cosas que debemos entender a través de los problemas, las dificultades, que los problemas nos acercan a Dios, que los problemas nos cambian, nos forman, que los problemas nos hacen ver la mano poderosa de Dios, que a través de esos problemas podemos conocer a ese Dios de lo sobrenatural, a ese Dios maravilloso, que tal vez que mientras para nosotros las cosas son imposibles, para Él todo es posible, que Él es ese Dios de lo sobrenatural, que puede hacer cosas que nosotros no entendemos. Veamos qué nos dice el versículo 6.
Cuando todos los frascos ya estaban llenos, ella le preguntó a su hijo, ¿no quedan más frascos? Y él le dijo, no hay más. Entonces el aceite dejó de fluir. ¿Qué es lo que hizo Dios? Multiplicó ese aceite, hizo que esa botellita de aceite pudiera llenar todas aquellas que ellos pudieron recolectar. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? El poder de Dios, el poder de lo sobrenatural. Pero para ello nosotros debemos ser obedientes, tener fe, creer en Dios, creer que Él puede hacer algo. Pero si nosotros estamos, por un lado, buscando la ayuda de Dios, pero por otro lado, estamos buscando esas ayudas erróneas, como lo decíamos, buscando el brujo que nos sane, el banco que nos preste, ese prestamista que nos ayude a solventar esas necesidades, lastimosamente no vamos a poder ver la gloria de Dios, lastimosamente no lo vamos a poder ver, porque no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a ser pacientes, porque a veces esa impaciencia es la que nos gana. Dios, Él se toma su tiempo, Él hace las cosas en su momento, como Él las tiene determinadas. No es cuando nosotros queramos. Tal vez muchos quisiéramos hoy estar enfermos, tal vez y mañana estar bien. Que Dios simplemente en un chasquear de dedos ya nos ponga bien y Dios lo puede hacer. Para Dios no es imposible, pero simplemente, como decíamos, tenemos que vivir un proceso, tenemos que pasar por un proceso. Podríamos decir que es un proceso con propósito, pero siempre debemos creer en Dios, siempre buscar la presencia de Dios, siempre creer y tener fe que Él pueda hacer algo. Y si nosotros creemos ciegamente en Él, si nosotros somos obedientes a lo que el Señor nos dice, vamos a poder ver eso sobrenatural, vamos a poder experimentar esos milagros. Y por último, disponernos a trabajar. Veamos qué nos dice el versículo 7. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado. Eliseo le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que queda podrán sustentarse tú y tus hijos. ¿Qué es lo que le dijo Eliseo? Bueno, ya llenaste los frascos, ahora ve y véndelos. Ahora ve y trabaja. Lo que decíamos, a veces pensamos que, bueno, pasamos por un momento difícil, como decir una situación económica, escasez económica. Y bueno, oramos a Dios y pensamos que ya el dinero va a caer del cielo, que tal vez esa deuda va a quedar de una congelada. Y no es así. Dios, como decíamos, Él nos prepara, Él nos capacita, Él nos hace entender que nosotros somos capaces de salir adelante, que nosotros podemos hacerlo, que si nosotros nos esforzamos, que si nosotros nos proponemos, podemos lograrlo. ¿Qué es lo que dijo Eliseo? Bueno, ya tienes el aceite, ahora ve y véndelos. Él no dijo, bueno, entonces ya te los voy a convertir en dinero y vas a ir a pagar tu deuda. Él dijo, bueno, ahora ve y véndelos. Y por eso es que tal vez digo que hay que dejar un poco la vergüenza, porque ella tenía que ir a venderlos. Y ahí es donde, como decíamos anteriormente, muchos nos estancamos, porque no somos capaces de hacerlo, porque nos da vergüenza, porque en ese momento que tú vas a ofrecer algo, hay muchos que te pueden decir, listo, bueno, deme uno, bueno, deme dos. Y hay otros que pueden decir, no, gracias. Otros peor ni te dirán nada, sino que simplemente pasarán, ni te determinarán tal vez. Y ahí es donde tal vez puede haber o generar en cada persona tristeza, frustración, o incluso puede ser que esa primera vez que tú vayas a vender algo, nadie te compre, te tengas que regresar con las cosas, pero tienes que seguirlo intentando. No darnos por vencidos a la primera, sino seguir luchando, seguir esforzándonos, que tarde o temprano las cosas van a mejorar, que tarde o temprano las cosas pueden cambiar. Y lo que tal vez empezaste con un pequeño emprendimiento, después vas a ver que vas a tener un gran negocio. Tal vez simplemente empezaste vendiendo un café en la calle, pero ¿cuántas personas ahora tienen grandes restaurantes? Ahora, ¿cuántas personas empezaron vendiendo hasta ropa en la calle, ropa de casa en casa, y hoy ya tienen su gran negocio?
pero todo depende de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de lo que nosotros queramos. Si nosotros queremos salir adelante, lo vamos a poder hacer. Por eso es necesario que nosotros busquemos esa ayuda, que nosotros dejemos a un lado los miedos, los temores, que nosotros podamos trabajar. No como decíamos en el comienzo, solamente dedicarnos a generar lástima y de esa manera obtener las cosas, que de esa manera haya gente que me ayude, que me dé lo que yo necesito. Todos podemos trabajar. Todo trabajo es digno. ¿Cuántas personas tal vez se burlan de aquellos que barren las calles porque piensan que no, que solamente un trabajo digno, un trabajo honroso, es un trabajo de oficina? Es un trabajo tal vez donde tengas que estar en un almacén, tras un escritorio incluso. Y no es así. Esas personitas que andan barriendo en la calle se ganan la vida dignamente, honradamente. Antes están haciéndonos un bien. Es un beneficio de parte de ellos que recibimos, porque ellos nos ayudan a mantener unas calles limpias y no vivir tal vez llenos de basura. Pero ¿cuántos miran con desprecio ese trabajo? ¿Cuántas personas tal vez trabajan vendiendo, como decíamos, en la calle? Y a veces hay personas que se burlan, que tal vez menosprecian esos trabajos. Todo trabajo es digno. Por eso es importante que nosotros lo veamos así, que simplemente lo único que tengamos es la intención de salir adelante, de trabajar, de luchar por mejorar nuestra situación. Y así de esa manera las cosas pueden cambiar. Esa es la forma que nosotros tenemos para salir adelante en esos momentos difíciles y lo que Dios también nos ha querido enseñar en esta mañana. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje del día de hoy. Si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Recuerden que entre 7 y 10 de la mañana o dependiendo a la disposición de cada uno de nuestros líderes, estaremos con ustedes estudiando de la palabra, aprendiendo más de Dios, formándonos a través de su palabra. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.